Bien. Hipótesis en la investigación. Pertinencia de las hipótesis. ¿Cuándo es pertinente formular hipótesis? ¿Cuándo debemos incluir la formulación de hipótesis en un proyecto? ¿Cuándo las debemos utilizar necesariamente? Una hipótesis es pertinente cuando la pregunta general de investigación, esta que guía el problema con el que estamos trabajando, cuando la pregunta general de investigación reúne las siguientes dos características. Lo primero, o la primera característica, cuando esta pregunta general incluye por lo menos dos variables. Por lo menos dos variables. Puede incluir 3, 4, 5 o más variables, pero por lo menos dos. Y lo segundo, cuando el sentido de esa pregunta se propone vincular analíticamente a esas variables. Se propone vincular una variable con otra. Se propone observar relaciones entre variables, ya sea relaciones de causa-efecto, relaciones de correlación o relaciones de asociación o contingencia. Repito, cuando el sentido de la pregunta se propone observar relaciones entre variables. Entonces, una propuesta de investigación, un proyecto, siempre debe contener hipótesis. Siempre, si en la investigación lo que se propone es observar relaciones entre variables, si lo que se quiere es probar que existen relaciones eficaces entre ciertas variables. En ese caso estamos hablando de estudios explicativos, estudios analíticos. Precisamente la característica principal de un estudio explicativo es que trata de probar relaciones entre dos o más variables. Causalidades, correlaciones simples, correlaciones múltiples, contingencias, pero trata de probar siempre relaciones de distinto tipo entre dos o más variables. Esos son los estudios que necesariamente deben incluir hipótesis. Y cuando no es pertinente, cuando no es necesario incluir hipótesis, cuando no debemos formularnos hipótesis. Cuando la pregunta general de investigación que estamos utilizando tiene una de las siguientes dos características. Una de las siguientes dos características. La primera, cuando esa pregunta general de investigación solo incluye una variable. Cuando estamos trabajando con una sola variable. Allí no nos podemos formular hipótesis porque no tenemos una segunda o una tercera variable con la cual establecer vínculos, observar relaciones. Solo trabajamos con una variable. La segunda característica, cuando la pregunta general incluye dos o más variables, pero el sentido de esa pregunta se propone observar a estas variables por separado. La pregunta no se propone vincular una variable con otra, no se propone observar relaciones entre ellas, sino se propone observarlas por separado, observarlas, analizarlas individualmente
como características distintas al interior de una muestra. En esos casos, nunca debemos formular hipótesis, no tendría sentido hacerlo. En esos casos estamos hablando de estudios descriptivos. Estudios descriptivos. La característica principal de un estudio descriptivo es que observa variables por separado, ya sea que se trate de estudios descriptivos simples que utilizan análisis cuantitativo o análisis cualitativo, que se trate de estudios exploratorios, que se trate de estudios de comparación, incluyendo las evaluaciones. Todos estos son estudios descriptivos, no requieren la formulación de hipótesis. No tendría sentido la formulación de hipótesis en ellos. Bien. Aquí tenemos unos ejemplos. El primer ejemplo, el que aparece en la parte de arriba, donde sí se requiere necesariamente la formulación de hipótesis, corresponde a un estudio de correlación, un estudio de correlación simple. La pregunta dice, ¿qué relación hay entre la motivación de logro y la competencia de investigación en estudiantes de una universidad privada de Lima? En este estudio, lo que queremos es probar que existe una correlación significativa entre estas dos variables, motivación de logro y competencia de investigación, en la muestra de estudiantes con la que estamos trabajando. Esta propuesta reúne los requisitos que hemos indicado para un estudio explicativo. Dos o más variables, aquí tenemos dos. El sentido de la pregunta se propone observar relaciones entre ellas. La pregunta se interroga sobre qué relación hay entre X y Y observados en la muestra M. Típico estudio de correlación estadística simple. Estudio explicativo que necesariamente requiere la formulación de hipótesis. Abajo tenemos un ejemplo muy distinto. La pregunta general dice, ¿cuáles son las condiciones materiales, profesionales y emocionales de la labor del docente en escuelas públicas de zonas urbanas marginales de Lima? Esta pregunta general de investigación incluye tres variables: condiciones materiales de la labor docente, condiciones profesionales de la labor docente y condiciones emocionales de la labor docente. Tres variables distintas, pero el sentido de la pregunta propone observarlas por separado. No propone vincular una con otra. No se interroga sobre las relaciones entre ellas. La pregunta se propone observarlas por separado, como características distintas al interior de la muestra de escuelas con las que se está trabajando. Típico estudio descriptivo, observación de variables por separado, no requiere la formulación de hipótesis. No tendría sentido aquí formularse hipótesis, sería un absurdo. Bien. Estructura de las hipótesis. Estructura de las hipótesis. ¿Qué elementos debe contener el enunciado de una hipótesis completo, técnicamente bien formulado? Son tres elementos: la unidad de análisis, las variables y la implicación. Unidad de análisis, variables e implicación. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos elementos. Lo primero, la unidad de análisis.
La unidad de análisis es el objeto sobre el que predica la hipótesis. Ya lo vimos en la sesión pasada también. Es el objeto desde el cual vamos a observar las características que nos interesan, las variables. Ya dijimos también en la sesión pasada, por lo general, por lo común, una unidad de análisis en investigación es una muestra. Puede ser una muestra de informantes, una muestra de individuos, una muestra de personas, una muestra de docentes universitarios, una muestra de estudiantes universitarios, una muestra de tomadores de decisiones en algún sector del Estado, una muestra de empleados administrativos de una empresa X. Todas estas son muestras de informantes. Entonces las muestras no son solo de informantes, también son de elementos de muy diverso tipo. El profesor Obregón levantó la mano. Sí, doctor. Sí. Usted toca un punto sumamente importante, puesto que aún yo tengo algunas ligeras dudas respecto a las unidades de análisis. Usted decía que las unidades de análisis son prácticamente constituyen la muestra, pero yo trato de entender de que una unidad de análisis más bien es parte de la muestra, entendiendo de que la muestra es una proporción de toda una población y toda muestra está constituida por determinadas unidades, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así, de que una unidad de análisis son cada uno de los elementos que compone una muestra y consecuentemente de la población. No sé si estoy en lo correcto, doctor. Ya, sí, pero digamos, no consideramos unidades de análisis como unidades propiamente dichas. Consideramos unidad de análisis como unidad analítica. Es decir, en ese agregado de individuos, lo que vamos a observar es una misma cosa. A eso se refiere el término unidad de análisis. No a una unidad, sino que de diversas unidades vamos a observar una cosa en común. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. El segundo elemento en la estructura son las variables. Las variables, ya lo hemos dicho, son características, rasgos presentes en la unidad de análisis que a nosotros nos interesa observar, sobre las que queremos producir conocimiento. Desde ese punto de vista son el elemento más importante dentro de los distintos elementos de una hipótesis. El más importante, evidentemente, son las variables. Y el tercer elemento es la implicación. La implicación es una función lógica que expresa el sentido de la relación entre las variables en el marco de una hipótesis en concreto. La relación entre las variables al interior de una hipótesis puede ser muy diversa. Puede ser una relación de causalidad, puede ser una relación de contingencia, de asociación simple, puede ser una correlación simple, puede ser una correlación múltiple, puede ser una correlación directa o una inversa, etc. Son múltiples posibilidades de relación entre variables en el marco de una hipótesis en concreto. Y ese sentido está representado por la implicación. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Ya hemos dicho que las hipótesis las entendemos como respuestas anticipadas y probables a las preguntas de investigación que nos hemos formulado.
por eso presentamos la hipótesis vinculada a la pregunta. Tenemos la pregunta de investigación con la que hemos venido trabajando. ¿Qué relación hay entre la motivación del logro y la competencia de investigación en estudiantes de la carrera de economía de una universidad privada de Lima? La hipótesis que nos hemos formulado: existe una relación positiva entre la motivación del logro y la competencia de investigación en estudiantes de la carrera de economía de una universidad privada de Lima, en el sentido que a mayor motivación corresponde mayor competencia. Esta es la hipótesis que nos hemos formulado. Como vemos, opera como una respuesta anticipada y probable a la pregunta de investigación. Y además contiene todos los elementos de la estructura. Una unidad de análisis, los estudiantes de la carrera de economía de una universidad privada de Lima, es una muestra de informantes, variables, por lo menos dos: motivación de logro y competencia de investigación, e implicación, que es el tercer elemento. En este caso, la implicación está representada por el término corresponde, cuando decimos en el último segmento de la hipótesis, en el sentido que a mayor motivación corresponde mayor competencia. A más X corresponde más Y. Ese término ubicado así, en ese último segmento de la hipótesis, representa una correlación directa. A más X corresponde más Y. Esa es una correlación directa. Entonces, como vemos, la hipótesis no solo supone una respuesta anticipada y probable a la pregunta de investigación, sino que es una respuesta direccionada, categórica. Aquí nos preguntamos qué relación hay entre la motivación del logro y la competencia de investigación. Y la hipótesis dice: existe una relación positiva entre esas variables, entre motivación del logro y competencia de investigación. Pero no solo nos dice que la relación existe, sino que nos dice que existe a partir de un tipo específico de relación. A mayor motivación corresponde mayor competencia. No solo existe relación entre esas variables, sino existe una correlación directa entre ellas. Eso es lo que nos dice la hipótesis, eso es lo que vamos a querer probar. No que exista simplemente relación entre las variables, sino que entre ellas haya una correlación directa. Eso es lo que queremos probar. Eso es importante tenerlo claro. Las hipótesis deben ser así de claras, así de categóricas, si no, no nos sirven para probar algo. Eso es importante. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Aquí la pregunta de investigación es para un estudio causal. La pregunta dice: ¿cuáles son los efectos de una experiencia de innovación pedagógica que emplea metodologías de investigación-acción en el fortalecimiento de las habilidades de problematización de las prácticas en docentes participantes de un programa de formación continua en Perú? Típico estudio causal. Aquí tenemos dos variables,
La primera, metodologías de investigación-acción, que en el marco de esta pregunta opera como variable independiente, como antecedente, causa, estímulo de una variable posterior. La segunda, habilidades de problematización, que en el marco de esta pregunta opera como variable dependiente, como resultado, consecuencia, efecto del comportamiento de una variable anterior. El rol de estas variables como independiente y dependiente es otorgado por el sentido de la pregunta como tal, cuando se interroga sobre cuáles son los efectos de X sobre Y o cuál es la influencia de X sobre Y. Típico estudio causal, estudio explicativo, analítico y causal. La hipótesis, en este caso, también es una hipótesis causal. La hipótesis dice: una intervención pedagógica basada en metodologías de investigación-acción tiene efectos significativos en el fortalecimiento de las habilidades de problematización de las prácticas en docentes participantes de un programa de formación continua en Perú. Como vemos, en esta hipótesis podemos identificar todos los elementos de la estructura que ya hemos indicado. Tiene una unidad de análisis, docentes participantes de un programa de formación continua en Perú. Es una muestra de informantes. Tiene variables, por lo menos dos: metodologías de investigación-acción, que es una variable independiente, y habilidades de problematización, que es una variable dependiente, y tiene una implicación que en este caso está representada por los términos tiene efectos. Es decir, X tiene efectos en Y. Eso es lo que vamos a querer probar, que hay influencia de X sobre Y, es decir, variaciones en X van a producir necesariamente variaciones en Y. Muy bien. Y ya para cerrar el tema de cierre, características de las hipótesis. Características de las hipótesis. Si nosotros revisamos textos de metodología de la investigación, al menos los mejores, vamos a ver, como en otros campos, que distintos autores asocian características muy distintas que deben contener las hipótesis si están bien formuladas. Son muchas las características que podemos encontrar en una revisión simple. Aquí hemos priorizado 3 características que creo son importantes, que tienen que estar presentes necesariamente para que consideremos que una hipótesis está bien formulada. Son 3 características con las que vamos a trabajar y vamos a utilizar el mismo ejemplo de hipótesis, que es el que hemos venido utilizando. El mismo ejemplo. Si esta hipótesis está bien formulada, debe reunir esas 3 características. No debe haber problema en que esas 3 características aparezcan en simultáneo en ella, en su enunciado. Bien. La primera característica. Las hipótesis deben señalar la relación que se espera entre las variables. Deben señalar la relación esperable entre las variables. Aquí
En el ejemplo de la hipótesis, en la última parte del enunciado de la hipótesis, se dice en el sentido que a mayor motivación corresponde mayor competencia. En la hipótesis general se dice que hay una relación positiva entre motivación de logro y competencia de investigación. Pero eso no es lo que se quiere probar. Lo que se quiere probar es que entre estas dos variables existe no solo relación, sino una correlación positiva, una correlación directa, en el sentido que a mayor motivación corresponde mayor competencia. A más X corresponde más Y. Eso es lo que queremos probar. Y esta es la manera como deben ser formuladas las hipótesis. Tener mucha claridad para formularnos explícitamente el tipo de vínculo que queremos observar entre las variables. Eso es indispensable en una hipótesis. Si no, la hipótesis no tiene mucho valor. No nos permite guiar los procesos de observación. Segunda característica. Las hipótesis deben ser comprobables. Las hipótesis deben poder probarse. Deben poder ser probadas. Y esto es cierto. Si no, no nos sirven. Para que una hipótesis pueda probarse, es indispensable que las variables contenidas en ella, en la hipótesis, se puedan trabajar. Sean variables trabajables, viables metodológicamente. Es fundamental que nosotros evaluemos siempre si las variables contenidas en nuestras hipótesis cuentan con acceso a suficiente información para su observación y para su medición o su valoración. Si no hay acceso a esta información, la variable como tal no nos sirve para la investigación. Y una variable que no pueda ser observada paraliza la ejecución de una hipótesis. Limita la posibilidad de trabajar con esa hipótesis. Aquí en el ejemplo tenemos dos variables: motivación de logro y competencia de investigación. Ambas son variables trabajables, viables. Por ejemplo, motivación de logro es una variable que tiene tras de sí una teoría muy consolidada, que es la teoría de la motivación de McClelland. Con esta variable motivación de logro se ha hecho mucha investigación empírica, bastantes estudios empíricos en distintos países con distintos tipos de muestras. Y en estos estudios se han validado distintos instrumentos, distintas escalas para la medición de motivación de logro. Quizá el instrumento, la escala más conocida es el TAT, el test de apercepción temática de Morgan y Murray, pero no es la única escala validada, hay otras más. Luego, para competencia de investigación, algo similar. Es una variable que tiene tras de sí ya toda una reflexión, una teoría en proceso de armado. Es una variable sobre la que se ha hecho mucha investigación empírica en los últimos 15 años, principalmente en el mundo hispanoamericano.
Hay muchos instrumentos, muchas pruebas para evaluar competencia de investigación con distintos tipos de muestras que ya están validadas. Nosotros podríamos utilizar algunos de estos instrumentos ya validados, aplicarlos en la muestra de estudiantes con la que tenemos previsto trabajar, obtener las puntuaciones de cada aplicación y organizar esas puntuaciones según la muestra, de la puntuación mayor a la menor en relación a cada variable, y luego de este análisis descriptivo hacer el análisis de la correlación estadística. Eso lo podemos hacer sin ningún problema, de manera muy simple, porque esta hipótesis es comprobable, porque incluye variables trabajables, viables metodológicamente. Eso es importante tenerlo claro. Y tercera característica. Las hipótesis deben guiar los procesos de investigación. Las hipótesis deben guiar los procesos de investigación. He escuchado a varios autores, he leído también en varios textos de metodología de la investigación, que cuando una propuesta de investigación incluye hipótesis, inmediatamente se formula la hipótesis, la guía del proceso deja de estar a cargo de la pregunta y la pregunta es reemplazada por la hipótesis. Y esto es cierto. Esto es cierto. Cuando uno se formula una hipótesis es una respuesta anticipada y toda la investigación se vuelca en la búsqueda de información, evidencia a favor de la respuesta anticipada por la que hemos apostado, sabiendo de antemano que es una respuesta entre otras posibles. Entonces la hipótesis guía los procesos de investigación, pero cuando está correctamente formulada. En este caso, de solo la lectura de la hipótesis, nosotros podemos desprender un conjunto de decisiones de orden metodológico, solo leyendo la hipótesis. Si leemos la primera parte de la hipótesis, existe una relación positiva entre las variables, entre la motivación de logro y la competencia de investigación. Allí ya sabemos que el estudio que vamos a realizar es un estudio de correlación. Es un diseño de correlación estadística. Y luego continuamos. En estudiantes de la Escuela Profesional de Economía de una universidad privada de Lima. Aquí ya sabemos que debemos trabajar con una muestra grande, porque si vamos a hacer un estudio de correlación estadística, necesitamos una muestra grande para que la estadística sea eficaz. Una muestra grande en investigación es de 100 unidades a más. Desde 100 unidades se considera a una muestra grande. Como nuestro universo son estudiantes de una escuela profesional, es evidente que no vamos a utilizar una muestra estadística porque el tamaño de una escuela profesional en cantidad de estudiantes no justifique el empleo de una muestra estadística. Va a ser una muestra grande, pero una muestra intencional. Una muestra intencional. Ya sabemos que vamos a utilizar una muestra grande intencional. Y finalmente, si leemos el último segmento de la hipótesis, en el sentido que a mayor motivación corresponde mayor competencia. A más X corresponde más Y.
Ya sabemos que el análisis es una correlación simple o lineal y que el estadígrafo que se utiliza para este análisis es un estadígrafo R. Como las variables ambas son variables de razón, el estadígrafo R es la R de Pearson. Entonces, solo de la lectura de la hipótesis desprendemos un conjunto de decisiones metodológicas, pero ello ocurre si la hipótesis está bien formulada. Si no, más bien genera confusión. La profesora Irma levantó la mano. Sí, doctor. Mi pregunta es en relación a la muestra, porque acá estamos hablando de una muestra de estudiantes de maestría, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, donde dice los criterios de inclusión, habría que tener mucho cuidado quiénes van a ser partes de la muestra, ¿no? Porque si es un investigador, entonces no tendría sentido incluirlo en la muestra, ¿no? Tendríamos que descartarlo. Y entonces mi pregunta es en ese sentido, doctor. Entonces también para la muestra requerida hay que seguir algunos pasos, me imagino, algunos criterios, ¿no? Establecer esos criterios, sobre todo, declararlos, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, claro que sí. Sí, como es una muestra intencional, la muestra intencional es definida enteramente por el investigador. Es el investigador quien decide qué características deben tener las unidades que sean parte de la muestra, sean informantes o sean elementos, qué características deben tener. Y esas características en investigación se denominan criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Qué características son deseables en la muestra y qué características son más bien factores de exclusión? ¿Qué características excluyen de la muestra? Eso lo define el propio investigador. Por supuesto, puede decidir que los estudiantes que sean parte de la muestra no deben haber participado en experiencias previas de investigación, no deben haber elaborado una tesis con fines académicos que haya supuesto la ejecución de un estudio, no deben tener ninguna publicación de corte investigativo, no deben haber participado en más de 4 cursos de investigación, por citar algunos ejemplos de factores de exclusión. Y como factores de inclusión, que sean estudiantes con desempeños cercanos al promedio, que sean estudiantes que hayan concluido el primer año de estudios, etcétera. Eso lo define el propio investigador, tanto los factores de inclusión como los factores de exclusión. La idea siempre con una muestra intencional es trabajar con casos típicos. Esa es la idea. No sé si hay alguna otra pregunta. La profesora María del Pilar Castillo pregunta si una muestra grande es sobre 1000 a más elementos. Sí, claro. Una muestra estadística, ¿no? Una muestra estadística se elige por procedimientos estadísticos, es decir, se utiliza fórmulas estandarizadas para determinar el tamaño de la muestra y técnicas de muestreo para seleccionar aleatoriamente las unidades de muestra. Dependiendo del margen de error que se utilice, una muestra estadística con un margen de error del 20%, de seguro se acerca a 220 unidades, pero con un margen de error de 0,1%, de seguro se acerca a las 3000 unidades. Doctor, mi inquietud es lo siguiente sobre las muestras. Las muestras necesariamente son seres humanos. Claro, en las ciencias naturales es el objeto, ¿no? Sí.
Pero en las ciencias sociales, particularmente, a mí siempre se me ha hecho la interrogante en investigaciones de contabilidad y derecho. Ellos ubican como muestra los expedientes. Entonces, eso es, bueno, la duda, ¿no? ¿Está dentro de lo correcto? Sí, claro. Claro, eso quisiera que Sí, nos aclare, perfectamente. doctor. Gracias. Sí. Las muestras no son solo personas, como hemos dicho, en la mayoría de los casos son elementos, no solo en las ciencias físicas y naturales. En estas ciencias jurídicas, por ejemplo, los expedientes, en la pedagogía pueden ser planes curriculares, en la gestión pueden ser los modelos contables de las empresas, en las comunicaciones pueden ser contenidos en una red social en relación a un determinado tema para evaluar su tratamiento o la manera como se diseña páginas web vinculadas a un determinado tema o una determinada organización, etc. Son las muestras de elementos son las que más se utilizan, incluso también en las ciencias sociales. Eso es importante tenerlo claro. Doctor, finalmente, entonces, se miden, se cuantifican, e incluso se le puede validar estadísticamente. Totalmente, totalmente. De acuerdo, doctor. Gracias. Perfecto. El profesor Oseas. Sí, doctor. Concatenando la pregunta anterior del colega que me antecedió respecto a muestra, pero yo iría más bien a la cuestión de población. Es cierto de que no siempre la población, consecuentemente la muestra, no son un conjunto de individuos, de personas, ¿no? No, claro. Como usted dice, por ejemplo, yo quiero investigar el plan curricular o un modelo contable, entonces ya no estamos hablando de un conjunto de personas No, no. ni de objetos. Entonces, es ahí donde a mí se me genera una duda, que el término, la definición de población, como que ya no le da un sentido cuando hablamos de investigar un plan curricular, un modelo contable. Y en alguna fuente encontré sugerir de que en vez de denominar población, debería denominarse marco referencial de la investigación. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, perfectamente. Algunos le denominan universo, ¿no? Cuando se trata de elementos y población cuando se trata de personas, de individuos. Distinguen claramente entre población y universo, ¿no? Sí, pero también podría llamarse marco referencial sin ningún problema. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien. Bien, entonces quedamos así. Estaríamos ya dando cierre a la sesión. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes estos 2 domingos. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.